les voy a pedir que busquen en la palabra del Señor en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y vamos a dar lectura en el capítulo 1. Malaquías, capítulo 1, antes del Evangelio de Mateo está Malaquías en el capítulo 1 y vamos a dar lectura a los versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3 de Malaquías capítulo 1. Veo que están buscando todavía por ahí. El último libro del Antiguo Testamento, antes del Evangelio de Mateo. ¿Ya? ¿Lo encontraron todos? Ya, muy bien. Capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los chacales del desierto. Bien, oremos. Padre Celestial, nuevamente, Señor, acudimos a tu presencia para rogarte, Señor, en este momento que seas tú dirigiéndonos en la meditación de tu palabra, que traigas, Señor, a nuestro espíritu alimento espiritual para que nosotros podamos no solo aprender, sino crecer en las cosas tuyas, Señor, fortalecer nuestro espíritu, que traiga fortaleza para nuestra fe también, Señor. Y por qué no también pedirte, Señor, que tú, Señor, afiances cada vez más en cada uno de mis hermanos la seguridad de la salvación, Señor. Esa seguridad que solo tú puedes dar en el corazón y que nos da la tranquilidad y la esperanza de que somos tus hijos y que estamos en tus manos, Señor. A pesar de todas nuestras faltas y de todos nuestros pecados, tú, Señor, eres grande, perdonador y nos amas, Señor. Padre Celestial, te pedimos que nos dirijas en este momento, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, este breve libro de Malaquías es una profecía drástica contra el pueblo de Dios en realidad, ¿ya? Y es enunciada en una etapa en que el pueblo de Dios se olvidó del Señor, se olvidó completamente del Señor. Entonces llega esta profecía, ¿verdad?, de Malaquías. Y principalmente es una profecía que comienza, ¿no es cierto?, sentenciando a los líderes religiosos, primero, a quienes son conocedores de la palabra de Dios. Por allí empieza este juicio. Pero no quiero referirme a eso hoy día. Quiero referirme solamente al versículo 2 especialmente, algo del 3, pero especialmente al versículo 2. Cuando Dios está recordando a su pueblo, a Israel, ¿verdad? Dios está recordando a Israel cuánto le ha amado, ¿m? Y que nunca ha dejado de amarle. Dios está recordando eso. Por eso dice, yo os he amado, dice Jehová. ¿Verdad? Así dice el versículo 2, yo os he amado. Y lo dice el Señor, lo dice a su pueblo. Y con esto debemos recordar también las palabras del Señor, el por qué Dios ama a su pueblo, el por qué Israel es objeto del amor de Dios de esta manera tan poco entendible para nosotros, porque es un amor incondicional de Dios, ¿ya? Conociendo los defectos de Israel, ¿ya? Todos los defectos y todas las fallas que tuvo Israel durante su historia, ¿cierto? Y sus rebeldías y sus rebeliones contra Dios, a pesar de todo eso, el Señor le dice, yo os he amado, ¿no es cierto? Así comienza este libro.
Bueno, y ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8, Dios nos da las razones por qué Dios ama a este pueblo, ¿verdad? Y dice así, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, no porque ustedes eran mayores o mejores que los otros pueblos que había en la tierra, está diciendo esto, ¿no es cierto? Os ha querido Jehová, no por eso. Os ha escogido porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. O sea, aquí Dios está dando las razones por qué Dios eligió a Israel y por qué amó a Israel. Porque era el más indefenso, el más pequeño, el más insignificante. Simplemente por eso. Por eso Dios ama y amó a su pueblo. Y como dice Malaquías, ¿no es cierto? Yo os he amado, dice Jehová. Dios les está recordando eso, para que su pueblo no lo olvide. ¿Ya? Y sigue diciendo el versículo 8 de Deuteronomio 7, sino porque Jehová os amó, dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Hay algo bien importante. Dos cosas. Primero, ¿verdad? Dios elige a Israel no por ser los mejores, sino porque era el pueblo más insignificante que había. ¿Ya? Y Dios lo elige y amó a Israel por la promesa que Dios hace a este patriarca, a Abraham. ¿Verdad? Dios ama a su pueblo. Amó a su pueblo, Dios ama a su pueblo. Entonces les está recordando acá simplemente, ¿no es cierto?, ese amor. Entonces podemos ver que solo el amor de Dios es causante de las ricas bendiciones que Dios ha derramado sobre Israel. No porque Israel sea una nación poderosa, una nación de personas inteligentes. Vemos que en pocas décadas, en la era moderna, ¿no es cierto?, en pocas décadas, desde el año 1948 aproximadamente, ¿no es cierto?, cuando Israel ya se forma como nación, después de tantos siglos de estar deambulando, ¿no es cierto?, por la tierra, desde el año 1948 a la fecha, Israel se convierte en una potencia mundial, en un país rico, en un país desarrollado, ¿verdad? Y en una nación importante en el mundo, en tan poco tiempo. Nuestra parte tiene más de 200 años, ¿no es cierto?, de independencia, nuestro país, nuestro querido país. Pero todavía no logramos ser un país desarrollado, no lo logramos todavía, ¿verdad? Parece que en vez de dar pasos hacia adelante, vamos retrocediendo en muchas cosas en nuestro país. Se aleja, ¿verdad?, ese deseo y ese anhelo de ser un país desarrollado para nosotros en este tiempo. Pero Israel en poco tiempo llegó a ser una nación poderosa y desarrollada. Y eso no porque el israelita sea tan inteligente, sino que simplemente porque Dios eligió a ese pueblo por ser el pueblo más insignificante y más pequeño. No olvidemos cuál es el origen de Israel. Pastores nómades, ¿verdad? Cuando habían reinados importantes, ricos, poderosos, como Egipto, por ejemplo. Entonces, Dios saca a Abraham, ¿no es cierto? Si vamos un poco más atrás, lo saca de una civilización poderosa en la época también, ¿verdad? Ahí en Medio Oriente, donde está el río Éufrates, el Tigris, toda esa zona que era rica, ¿verdad?, en cuanto a agricultura, y en ese lugar donde se desarrollan las primeras civilizaciones de la humanidad. Dios llama a Abraham desde esta ciudad, ¿no es cierto?, de la cual todavía quedan vestigios, ¿cierto?, hoy día que es llamada Ur, Ur de los caldeos. De allí saca Dios a Abraham para llevarlo a aquella tierra prometida. Y le hace la promesa que iba a ser padre de multitudes. Y Dios le hace esta promesa a Abraham cuando Abraham ya era un hombre muy mayor. Y cuando Sara, su esposa, también era una mujer ya anciana. Y Dios hace esta promesa y Dios cumple esta promesa y Sara tiene un hijo en su ancianidad. Un milagro del Señor, ¿verdad?, porque para Dios nada es imposible. Y ahí comienza la historia de este pueblo Israel, al cual Dios le recuerda, ¿no es cierto?, aquí, con esta profecía de Malaquías, que le ama. Aunque Israel le haya dado vuelta la espalda, Dios amaba y ama todavía a Israel, no por los méritos,
que tenía el pueblo, porque en realidad no tenía ninguno. Así, de igual manera, Dios nos ha elegido a nosotros también. Nosotros somos el Israel espiritual, ¿verdad? Como lo decía el apóstol Pablo. Somos el Israel espiritual nosotros. ¿Y cómo se refiere la palabra de Dios a cada uno de nosotros, verdad? Porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿verdad? A lo poderoso, a los fuertes. Y eso somos nosotros, mi hermano. Así nos llama la palabra del Señor, lo vil. Nosotros somos los viles de este mundo. Por eso que somos tan menospreciados en este mundo nosotros. En nuestro país la iglesia evangélica no es considerada en nada. Hay otras religiones poderosas que sí son consideradas. Pero la iglesia evangélica no es considerada para ni una cosa, porque somos despreciados del mundo. La iglesia evangélica es mirada, ¿no es cierto?, como un montón de personas de poca educación, de poca cultura, ¿no es cierto?, etcétera. Y no solo en nuestro país, en muchos países el evangelio es mirado de esa forma. Y por eso que el Señor nos dice a nosotros que lo vil del mundo eligió Dios para avergonzar, ¿no es cierto?, a los sabios. Dios nos ha elegido a nosotros, no por nuestros méritos, hermanos. Así como eligió a Israel, ¿verdad?, no por méritos propios, también Dios nos ha elegido a nosotros y nos ama por lo demás. Nos ama a ustedes, ¿no es cierto?, a mí. Con amor eterno te he amado, dice la palabra del Señor, así le decía Dios a su pueblo, pero también nosotros, esa palabra se extiende para nosotros porque hoy día nosotros somos el pueblo de Dios. Por tanto, ese amor con que Dios amó a Israel se extiende también a nosotros, los que el apóstol Pablo llamaba los gentiles, los no judíos, nosotros, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16 también, para ir cerrando esta idea, ¿no es cierto?, o este ejemplo entre Israel y el pueblo de Dios que somos nosotros, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. No eligió usted el camino del Evangelio. No por casualidad usted está en este momento reunido con nosotros. No porque usted quiso, no porque usted recapacitó y se dio cuenta, ¿no es cierto?, de que era un vil pecador, no por eso, sino porque Dios lo eligió a usted, simplemente. Así lo dice la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. ¿Verdad? Entonces, porque tendemos a pensar muchas veces, en realidad, había alguien que decía, yo siempre desde muy pequeñito tenía inclinaciones por el Señor y por las cosas religiosas, y por eso el Señor me llamó. No, no lo llamó por eso el Señor. Eso significa que usted vino a este mundo como elegido de parte de Dios. Y desde pequeño Dios empezó, ¿cierto?, a manifestarse en su vida hasta que usted recapacita y reconoce que es un pecador, una pecadora, se arrepiente y Dios le perdona los pecados y le sigue haciéndole su hijo. De otro modo, ¿cierto?, nosotros nunca nos volveríamos a Dios y nunca podríamos recapacitar siquiera de que somos pecadores. Por lo tanto, solo por la gracia y por el regalo, por la misericordia de Dios y nada más. Y bueno, luego dice, después que Dios, ¿no es cierto?, expresa esto a su pueblo, diciéndole, yo os he amado, dice Jehová, observemos la respuesta de su pueblo. Observemos la respuesta de su pueblo que debe llamarnos profundamente la atención. ¿Qué dice el pueblo? Dice, ¿en qué nos amaste? ¿Cómo resuena eso, verdad? ¿En qué me amas tú? Es como decir, ¿tú qué has hecho por mí? ¿Qué has hecho tú por mí? Yo todo lo que tengo lo he logrado por mi propio esfuerzo. Si yo tengo propiedades, si yo tengo esto otro, es porque yo he trabajado toda mi vida y me he esforzado y he luchado y he peleado por tener lo que tengo. ¿Qué me ha dado Dios a mí? ¿Verdad? Hay mucha gente que piensa así. Dios, si existe o no existe, no lo sé, pero a mí no me ha dado nada. Yo todo lo que tengo lo tengo porque yo he luchado. Bueno, imagínense ustedes lo terrible. Eso no es extraño que venga de un incrédulo, de un ateo, de un agnóstico.
no es extraño y no es raro escucharlo. Pero qué extraño sería escucharlo del pueblo de Dios, de un hijo de Dios o de una hija de Dios. Esto lo está diciendo el pueblo de Dios. Esto lo dice Israel, el pueblo de Dios. ¿En qué nos amaste? ¿En qué tú has mostrado tu amor para conmigo? ¿Verdad que es delicado esto? Debe hacernos pensar este tema. Esta pregunta, ¿verdad? Con esta pregunta Israel muestra en realidad cuán ciego estaba al no ver ni tampoco recordar las obras que Dios había hecho en su pueblo. Algo había pasado. ¿Por qué esta generación a la cual se dirige Malaquías no recordaba estas cosas? ¿Y por qué esta generación de un pueblo, que era el pueblo de Dios, habla de esa forma? Le dicen, ¿en qué nos has amado? No creemos en Dios. No existe Dios. Hay muchos dioses, el pueblo de Dios. ¿Por qué esta generación llegó a esa condición? Debemos preguntarnos. ¿Por qué? Es como nos preguntamos hoy día, ¿por qué esta generación de jóvenes? Siempre se dice, ¿no es cierto? Cuando nosotros éramos jóvenes también los padres nos decían eso, ¿verdad? Que éramos rebeldes cuando jóvenes. Y nosotros les decimos a los jóvenes de hoy día que son rebeldes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay generaciones que salen más rebeldes que otras? ¿Por qué? ¿Por qué esta generación de israelitas llegó a expresarse de esa forma hacia Dios? ¿En qué nos has amado? ¿Verdad? Debemos preguntarnos por qué. Y esto debemos remontarnos un poco atrás. Cuando surge rebeldía en una época determinada, debemos remontarnos para atrás. El por qué surge la rebeldía. Debemos contextualizar siempre los hechos, porque todo sucede por algo, nada sucede porque sí, nada más, ¿verdad? Todo sucede por algo, por lo tanto debemos contextualizar nosotros siempre los hechos y los sucesos. Y si nosotros contextualizamos este texto que acabamos de leer, cuando Dios le dice, yo os he amado, y el pueblo de Dios le contesta, ¿en qué nos has amado tú? Contextualicemos el por qué. Bueno, debemos remontarnos, ¿no es cierto?, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Algo había pasado que esta generación dejó de creer y dejó de ser fiel. Algo pasó. Algo Israel dejó de hacer atrás. Y en Deuteronomio 6, 7 dice lo siguiente. Una orden de Dios a su pueblo, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Es más largo el mandamiento, pero eso es lo pertinente que quiero usar ahora yo. Este es un mandamiento para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía una orden. Y esa orden era repetir la palabra de Dios a los hijos, repetirlas y hablar de la palabra de Dios en sus hogares. Era una orden. Entonces, ¿quién falló en este momento en que esta generación deja de confiar y de creer en Dios? Al extremo de decirle, ¿en qué nos has amado tú? Eso significa que esta generación había olvidado la historia. Esta generación olvidó la historia completamente. Olvidó, ¿no es cierto?, que Israel había sido esclavo en Egipto 400 años. Se habían olvidado. Olvidaron eso. Olvidaron cuánto sufrimiento habían tenido allí. Olvidaron lo que sufrieron 40 años en el desierto. Olvidaron las muertes que ocurrieron en el desierto por causa de la desobediencia. Olvidaron el hambre. Olvidaron el sentimiento de abandono. Olvidaron todo el sufrimiento que tuvo Israel después, ¿no es cierto?, que salieron de Egipto por su propia desobediencia y deambularon en el desierto por 40 años, pudiendo haber llegado unos cuantos meses a la tierra prometida. Y se demoraron 40 años, ¿verdad? Bueno, esta generación lo había olvidado completamente. Esa generación es responsable de su incredulidad y de su
infidelidad hacia Dios, es responsable. Pero también hay responsabilidad de los padres, porque significa que los padres parece que no cumplieron, ¿cierto?, con el mandato de Dios y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Parece que hubo padres que no cumplieron, ¿cierto?, ese mandato del Señor y que terminó, o como producto de ese olvido de los padres de inculcar la palabra a los hijos, ¿verdad? El producto fue una generación incrédula y rebelde. Esto, mis hermanos, debe ser un ejemplo para nosotros. Debe ser un ejemplo para nosotros. Hay muchos cristianos que dicen, no, si el Antiguo Testamento ya pasó ya. Nosotros solamente nos regimos por el Nuevo Testamento. No estamos bajo la ley. Sí, amén. Estamos bajo la gracia. Amén. ¿No es cierto? La ley no nos va a condenar a nosotros, gracias al Señor. Pero, ojo con la ley, porque Dios entregó la ley como una guía para la vida, ¿verdad? No para salvarnos, porque somos salvos por gracia, pero el Antiguo Testamento es una guía para la vida también de nosotros y un ejemplo de lo que le sucedió y cómo bendijo Dios a Israel para que nosotros tengamos también una guía cómo vivir y cómo a Dios le agrada que nosotros podamos vivir. Entonces, el deber de cada israelita era contar a sus hijos la historia. Así es simple, porque para los judíos todo eso fue la historia. Es como si nosotros tuviésemos que enseñar la historia de Chile a nuestros hijos. ¿Quién le enseña historia de Chile a sus hijos? Hoy día nadie enseña historia de Chile, ¿verdad?, a sus hijos. Antiguamente, cuando yo era niño, se conversaba en las mesas acerca de la historia, ¿verdad? Pero hoy día nadie se recuerda de la historia. Eso significa que vamos a tener generaciones futuras, ¿no es cierto?, que no van a tener idea de su propia historia. Bueno, eso le ocurrió a Israel. Y fue fatal. Es fatal no conocer la historia. Las naciones que no enseñan a sus generaciones la historia de su país, a la larga, ¿no es cierto?, van a terminar cometiendo los mismos errores que se cometieron hacia atrás. Pero el hecho de que Israel no enseñara su propia historia a sus hijos es más fatal todavía, porque la historia de Israel tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso que es más fatal. Entonces, no olvidemos y las repetirás a tus hijos, ¿ya? Entonces, era un deber de todo padre, de toda madre, enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Era un deber. Y ese deber es el deber nuestro también. Especialmente a mis hermanos que todavía tienen niños pequeños. Deben educarlos con la palabra del Señor. Hoy día más que nunca se hace necesario eso. Vienen tiempos difíciles, se viene diciendo hace mucho tiempo eso, pero ya estos tiempos difíciles están encima nuestro. ¿Ya? Tenemos ya en nuestro país, ¿no es cierto?, matrimonio igualitario, adopción homoparental, se nos exige, ¿verdad?, el respeto, ¿no es cierto?, a las personas que piensan distinto y que obviamente eso lo enseña la palabra del Señor, debemos respetar a todo el mundo, eso no es solamente los derechos humanos, ¿verdad? Pero se nos quiere obligar, ¿cierto?, a aceptar aquellas cosas que la palabra de Dios las llama simplemente pecado. Por lo tanto, nuestros hijos, los niños pequeños del pueblo de Dios, deben ser educados por sus padres, ¿verdad? No olvidemos Deuteronomio 6:7. Los niños deben ser educados por sus padres hoy día más que nunca. Los niños deben escuchar de sus padres la palabra de Dios. Yo recuerdo hace algunas décadas atrás, no tantas, algunas décadas atrás, cuando veía a los niños en la iglesia jugar, ¿ya? Cuando yo era niño jugábamos a la guerra. ¿Se acuerdan ustedes cuántos jugaron a la guerra de ustedes? Los niños, las niñas jugaban a otras cosas, ¿cierto? A la mamá, a las muñecas, pero los niños jugábamos a la guerra, ¿cierto? Y hace unas décadas atrás, yo veía a los niños de la iglesia donde nosotros asistíamos, los niños pequeños, y era muy simpático y muy particular porque
El día domingo los niños se quedaban allí con sus padres todo el día en la iglesia, ¿verdad? Después de la escuela dominical, almorzaban, los niños jugaban y gozaban toda la tarde del culto, ¿verdad? Era un día especial para los niños. Y los niños jugaban en la guerra, los cristianos. Pero ¿saben ustedes qué tipo de guerra jugaban los niños? Y eso me llamaba mucho la atención, porque unos eran los filisteos y los otros eran los israelitas, ¿ya? Entonces esa era la guerra a la cual jugaban ellos, los israelitas contra los filisteos. Y eso significa que los profesores de la escuela dominical estaban enseñando la palabra de Dios, los padres estaban reforzando la palabra de Dios. Eso debe permanecer hoy día. Qué importante, los profesores de escuela dominical, ¿verdad? Importante, y qué responsabilidad tienen quienes enseñan en la escuela dominical a los niños. Una responsabilidad enorme. No porque sean profesores simplemente de niños, no, si le voy a hacer una clase a los niños, hermano, necesito tanta preparación. No, necesita mucha preparación una clase de niños, porque es una responsabilidad grande, porque usted está formando a un hombre o a una mujer de Dios. Los padres refuerzan esa enseñanza que los niños tienen en la escuela dominical. Pero no olvidemos que la responsabilidad principal y mayor es de los padres, no es de la iglesia. La iglesia solamente tiene a los niños una hora en la escuela dominical, una vez a la semana. Es deber de los padres. Y por eso peleamos en nuestro país, por tener una constitución, ¿no es cierto?, que nos permita y que nos dé el deber, ¿no es cierto?, o la libertad preferente de los padres de educar a sus hijos. Y no que el Estado nos eduque a nuestros hijos, como es lo que muchos quieren. Y en eso nuestro país peligra hoy día. Es deber de los padres la educación de los hijos. Y debemos velar y orar por ello, mis hermanos. Y esto no es hablar de política, ¿m? Para que no se me acuse de que estoy hablando de política. ¿Ya? Es defensa de la fe. Así que no se olviden. Era deber de cada israelita, ¿no es cierto?, enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y está claro que en esta generación, Malaquías, hubo padres que no cumplieron con ese mandato del Señor y el resultado fue una generación incrédula, una generación que se había olvidado del Señor. Entonces el deber nuestro también es enseñar a nuestros hijos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y de esa forma estamos formando los futuros líderes para nuestra iglesia. Y nos aseguramos que nuestra iglesia no termine con nosotros. ¿Se ha puesto a pensar usted qué va a pasar con la iglesia nuestra cuando nosotros, esta generación nuestra, no esté? Porque en unas cuantas décadas nosotros no estaremos. ¿Mm? ¿Estamos formando esos líderes? Esos jóvenes que vienen detrás de nosotros, ¿se están preparando para ser los líderes del futuro? ¿Para el pueblo de Dios? Es la responsabilidad nuestra, pero también es responsabilidad de cada uno de nuestros jóvenes. Así que el llamado, ¿cierto?, el llamado en este tiempo, para nosotros, el llamado hoy día, perdón, me había distraído con algo ahí, había un mensaje ahí. El llamado, ¿cierto?, hoy día es recapacitar acerca de estas cosas, ¿ya? Y no olvidar enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, para que no nos ocurra en una generación más, en 20, 30 o 40 años más, de que nuestros hijos no se acuerden de Dios, que no estemos formando hijos agnósticos, hijos ateos o hijos, ¿no es cierto?, que se van a ir por otras creencias distintas. Es responsabilidad de los padres, no olvidemos eso. Bien, entonces, para finalizar, no olvidar, ¿verdad?, esta palabra del Señor en Malaquías, capítulo 2. Y no olvidar que este versículo está dentro del contexto de una reprensión dura de parte de Dios a su pueblo. ¿Mm? Y por eso que el Señor les recuerda, aunque ellos hayan sido infieles y se hayan olvidado de algo tan primordial como enseñarle a sus hijos la historia, ¿verdad?, de lo que había ocurrido, cómo Dios había sacado a su pueblo, Dios les recuerda que aún los ama
porque son hijos y no dejarán de ser hijos de Dios, porque Dios les ama. ¿Ya? Yo os he amado, dice Jehová. ¿Ya? Quedémonos con eso. Dios ha amado a su pueblo y ama a su pueblo todavía. Y Dios le ama a usted y Dios me ama a mí. ¿Verdad? Entonces debemos lo posible, ¿no es cierto? Nosotros retribuir, aunque nunca lo haremos, ¿no es cierto? Pero ser agradecido por recibir ese amor de parte de Dios y servirle sin interés, ¿verdad? Y con todo nuestro corazón al Señor. Bien, que el Señor les bendiga.